retomamos nuestra sesión y lo vamos a hacer a través de la siguiente conferencia que lleva por título Sistemas naturales de depuración, una garantía de calidad y sostenibilidad. Y esta conferencia va a estar a cargo de Carmen Hernández Crespo. Carmen es investigadora postdoctoral en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Es también profesora asociada en la misma universidad y tiene una amplísima experiencia, más de 10 años en el ámbito de soluciones para la depuración basadas en la naturaleza, sistemas naturales de gran utilidad. Por tanto, un componente fundamental, básico en el fomento de la economía circular que comentábamos con anterioridad. Por tanto, bueno, sin más dilación, para evitar retrasos de los que hemos tenido alguna experiencia esta mañana, pues Carmen, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Francés. Muchas gracias a todos vosotros por volver después de la comida y estar aquí presentes para escuchar. Bueno, pues como Francés decía, voy a hablar sobre sistemas naturales de depuración y bueno, os daré algunos datos para que veáis que tienen garantía de calidad y sobre todo de sostenibilidad, que es un poco lo que nos importa hoy en el día de hoy. Brevemente, porque no sabía muy bien el tipo de público que íbamos a tener. Veo que estáis mucho más formados de lo que me pensaba. Y un repaso muy breve al ciclo urbano del agua. Como todos sabéis, tomamos el agua del medio natural, ya sea de las aguas superficiales o las aguas subterráneas. Le debemos hacer un tratamiento para potabilizarla. Aquí en Aras tenéis la suerte de que este tratamiento es muy sencillo, como ha explicado Muta. Muta. Consiste apenas en una dosificación por cloro. Sin embargo, en Valencia, cuando ya estamos en la cuenca baja del Turia, ahí el proceso de potabilización es bastante más complicado y tiene una serie de fases, pues, con procesos de tratamiento que lo hacen bastante más complicado. Esto nos produce agua potable que usamos en nuestros hogares para lavarnos, para lavar la ropa, para cocinar, para bastantes actividades cotidianas. Y generamos lo que conocemos como agua residual, ¿vale? Que ya hemos hablado, ha hablado Lledó, ha hablado Francés, de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Esta agua residual se trata allí y lo que vamos a ver aquí es algunas opciones que son muy apropiadas en pequeñas poblaciones, ¿vale? Cómo depurar el agua en pequeñas poblaciones para devolverla al medio natural sin provocar unos impactos negativos o incluso poder reutilizarla, como tanto insistía Lledó. En primer lugar, un breve repaso a por qué es importante depurar las aguas residuales antes de devolverlas al medio natural. Estas aguas contienen pues, restos de materia orgánica que nosotros aportamos a las aguas, nutrientes, turbidez y, en definitiva, son sustancias que consumen mucho oxígeno. Si las devolvemos al medio natural sin haberles depurado previamente y sin haberles aportado ese oxígeno que necesitan, van a ejercer ese consumo en el medio natural, con los consecuentes impactos negativos que pueden tener, ¿vale? Como por ejemplo, pues una imagen que veis ahí de una mortandad de peces en el entorno de la albufera porque el agua se ha quedado sin oxígeno y no han podido sobrevivir. O también el riesgo de eutrofización, que es el crecimiento excesivo de microalgas que dan ese color verde al agua que vemos aquí. Esto es el lago de la Albufera y podéis ver perfectamente el color verde que tiene debido a la presencia excesiva de nutrientes. Bueno, pues para depurar esas aguas residuales existen distintos tipos de tecnologías. Las podemos clasificar de distintas maneras. Una de ellas es en intensivas, porque ocupan poco espacio y es un sistema como una industria, ¿vale? Muy intensiva, o tecnologías extensivas, que ocupan más espacio, más superficie y son estas precisamente las que son más apropiadas para pequeñas poblaciones. Dentro de las tecnologías intensivas tenemos pues, los fangos activados convencionales, la aireación prolongada u oxidación total,
e incluso reactores que actualmente pues, usan incluso membranas, ¿vale? Eso es tecnología puntera en la depuración. Estos sistemas básicamente lo que consisten es en unos reactores biológicos que llamamos, donde hay en suspensión una población de bacterias y otros microorganismos a los que se les suministra oxígeno mediante aireación, ¿vale? Eso consume energía. Pero la ventaja que tienen es que ocupan poco espacio. De estas tres que tenemos, bueno, que hemos citado aquí, la aireación prolongada consiste en airear durante mucho tiempo el agua residual y los fangos que la depuran. Y bueno, pues la ventaja que tiene es que es más simple que la de fangos activados convencional, pero por contra consume más oxígeno, o sea, consume más oxígeno y por ende consume también más energía en esas soplantes que se necesitan para inyectar el aire que suministra el oxígeno. Y por otro lado tenemos las extensivas, que son, pues, como decía antes, muy apropiadas para pequeñas poblaciones. Dentro de estas, pues hay una tecnología que se llama de biodiscos, otra de filtros percoladores o lechos bacterianos, también está el lagunaje, los filtros verdes y en lo que me voy a centrar hoy un poquito más es en lo que llamamos nosotros humedales artificiales o humedales de tratamiento, que responden muy bien a la tecnología que actualmente se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Y ahora, bueno, pues veremos algunas imágenes en las que entenderéis por qué se les llama así, como soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué tipos, de todas estas que hemos visto, cuáles son las más predominantes en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues sorprendentemente, si nos centramos en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes, que es una medida para medir el tamaño de la población, los habitantes equivalentes, podemos ver que en la Comunidad Valenciana estas depuradoras para poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes son principalmente de aireación prolongada, que es justamente la que tenéis aquí en Aras de los Olmos, como ahora luego veremos. Bueno, pues de en torno a unas 200 depuradoras de menos de 2.000 habitantes, el 75% son de aireación prolongada, que como he dicho antes, pues consumen bastante energía. Y bueno, pues luego pues, el 25% restante se distribuye entre las otras tecnologías que hemos visto y apenas un 2% dispone de humedales artificiales, de las cuales, de las 7 que hay con humedales, únicamente 3 constituyen el tratamiento principal de lo que es la depuradora. Mientras que en otras 4 el humedal artificial es un sistema de afino, ¿vale? Como un tratamiento terciario de soporte a la depuradora principal. En esta tabla os he querido mostrar algunos datos de costes y consumos energéticos, para que veáis efectivamente que estos sistemas de aireación prolongada en poblaciones relativamente pequeñas, como pueden ser pues Aras de los Olmos, Chulilla, el balneario justamente, o alguna urbanización en Olocau, que estamos todas en el entorno de menos de 1.000 habitantes. Y bueno, pues aquí podéis ver la potencia, bueno, más bien el consumo energético que ejercen en el tratamiento. Y bueno, pues como podéis ver, todos tienen un consumo relativamente alto y en consecuencia unos costes de explotación pues que van desde 1,5 € hasta incluso 15 euros por metro cúbico tratado. Mientras que en las poblaciones en las que sí que se ha optado por disponer de esta tecnología, tenemos ejemplos en los que no se consume nada de energía, como son Carrícola y Castillo de Villamalefa, ¿vale? Aquí podéis ver ese 0 de kilovatios consumidos por metro cúbico. Y el acceso a la información sobre los costes es más difícil. Solo he podido encontrar costes de Carrícola, en el que, bueno, pues podemos ver que ese metro cúbico cuesta menos de 1 €, ¿vale? Y, bueno, pues en las que sí que tienen algo de consumo energético, vemos que también los consumos son en general menores que los de aireación prolongada. ¿Por qué o sea, por qué hay tanta más apuesta de la Administración por los sistemas de aireación prolongada? Bueno, pues
son sistemas que han sido muy rodados, tienen mucha experiencia y confían mucho en ellos. Entonces, apostar por nuevas tecnologías, que tampoco es que sean nuevas, pero pues es algo que les queda lejos de la costumbre. Es difícil impulsar un cambio un cambio de paradigma en la depuración. Os voy a contar ahora muy brevemente cómo funcionan estos sistemas. Los humedales artificiales están muy inspirados en los humedales naturales. Los humedales naturales ya nos aportan una serie de beneficios como puede ser la depuración del agua. La principal diferencia es que los diseñamos y los gestionamos para optimizar esos procesos de depuración. Podemos distinguir dos grandes tipos. Los que conocemos como flujo subsuperficial o subterráneo, en los que el agua discurre a través de un lecho de gravas. En general son gravas, pero puede ser otro material filtrante y no vemos el agua en superficie. Lo único que vemos son plantas, que pueden ser carrizo, eneas, plantas en general acuáticas, adaptadas a vivir en sistemas pues, pantanosos con agua. Y por otro lado están los de flujo superficial, que son más tipo lagunas. ¿Vale? Ahí podemos ver el agua en superficie y bueno, pues los procesos de depuración que tienen lugar en unos y en otros pues difieren en parte y en otros son comunes. En estos de flujo subsuperficial, en las gravas, se desarrolla lo que conocemos como biopelícula bacteriana, que está compuesta por bacterias que se encargan de degradar esa materia orgánica que nosotros aportamos al agua y otro conjunto de microorganismos que contribuyen a la depuración, ¿vale? A devolver un agua transparente, libre de materia orgánica, libre de nutrientes y en general limpia. La esencia de los sistemas es que tienen que tener un flujo lento. El agua tiene que ir despacito a través de ellos para que dé tiempo a esas bacterias a depurar el agua. ¿Vale? Por eso se traduce en que necesitan elevados tiempos de retención del agua allí y por lo tanto necesitan espacios grandes. ¿Vale? Por eso se llaman también tecnologías extensivas. Otros procesos importantes, bueno, pues la filtración. El medio filtrante ejerce una intercepción de las partículas sólidas, sedimentación de otras partículas, biodegradación por las bacterias y un proceso muy importante en los de flujo superficial es la fotooxidación. La radiación solar contribuye a desinfectar el agua de manera muy importante. De hecho, es un sistema que se usa de desinfección para abastecer agua potable en países en desarrollo. Las principales características que tienen estos humedales, seguramente me dejo alguna, pero bueno, las que quería destacar con mayor ahínco son que son tecnologías que son asequibles y accesibles. Eso ¿qué quiero decir? Pues que se emplean elementos que son muy asequibles, que no son caros y además son accesibles, son fáciles de encontrar. El principal elemento más sofisticado pues, puede ser una lámina impermeable, porque tenemos que tener una lámina impermeable para que el agua no pueda contaminar el acuífero, no se nos vaya a las aguas subterráneas. Y bueno, pues las tuberías de distribución. Eso pues también es lo más artificial que existe en estos sistemas. Eso se traduce en que son sistemas muy útiles para zonas pues, con escasos recursos económicos y contribuyen, por tanto, a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 sobre agua limpia y saneamiento para todos. El diseño, la construcción y la explotación son sencillas, ¿vale? No se necesitan ni grandes operaciones ni grandes programas informáticos para diseñarlos. La construcción también es sencilla, básicamente son excavaciones en el terreno e instalación pues, del material filtrante, de la lámina impermeable, de las tuberías, y la explotación pues, se reduce a la supervisión. Lo que sí que debe ser es todo con mucho rigor, ¿vale? No se debe confundir sencillez con
no necesidad de. Es decir, no se deben abandonar los sistemas porque entonces se colmatan rápidamente y dejan de funcionar. ¿Vale? Por eso es muy importante que la explotación también se haga con mucho rigor. Pero puede reducir básicamente a una supervisión entre 2 o 3 veces, o bueno, dependiendo del sistema, con 2 veces a la semana puede ser suficiente para mantener pues el sistema filtrante en condiciones y una poda de vegetación al año, por ejemplo, vegetación que se puede posteriormente compostar para obtener compost y aplicarlo como abono en terrenos agrícolas. Y bueno, pues básicamente eso. Por contra, bueno, pues las principales pegas es que se necesita bastante superficie, entre 2 y 7 metros cuadrados por habitante equivalente, por lo que su idoneidad se limita pues, a pequeñas poblaciones y núcleos dispersos de población y optando mucho por la descentralización. En Valencia tenemos varios ejemplos en los que varios pueblos se juntan para depurar las aguas en una única depuradora. Bueno, pues eso genera no un problema grande, pero siempre a veces es más fácil de arreglar pequeños problemas que uno muy grande, ¿no? Pues si consiguiésemos depurar las aguas de cada uno de esos municipios en lugar de todas las aguas juntas, pues posiblemente sería todo bastante más sencillo. Como he comentado antes en la tabla anterior, se pueden diseñar para que tengan un consumo energético muy bajo o incluso nulo. Por ejemplo, si se hace circular el agua por gravedad, no hay que consumir energía ni en bombeo ni en nada. Y tienen una perfecta integración paisajística. De hecho, la imagen sobre la que está expuesta esta diapositiva es un humedal que construyó la Dirección General del Agua en Massamagrell para depurar las aguas que venían por una acequia que a veces en ciertas ocasiones recibe contaminación fecal y estaba afectando muy negativamente a la playa de allí de Massamagrell, allí en la costa. Entonces, bueno, pues con este humedal interceptan el agua, la hacen pasar por el humedal y ya todos los procesos naturales de depuración, pues la fotoxidación por radiación solar, contribuyen a que esas bacterias fecales que impiden que luego el agua pueda ser utilizada para baño, pues desaparezcan. Además, nos ofrecen una serie de servicios ecosistémicos de gran valor. Pues, por ejemplo, en el momento en el que crece vegetación, estamos contribuyendo a fijar carbono, que eso es muy importante en el contexto actual de cambio climático. Se crea hábitat, se mejora la biodiversidad. Esa integración paisajística también hace que se promueva un uso público. El anterior humedal que os he mostrado y este que aparece en la imagen de aquí tienen un uso público súper importante. Se han convertido en lugar de paseo para el disfrute de la ciudadanía y bueno, pues la gente está encantada con la actuación. Además, como son fáciles, o sea, los mantenimientos que se requieren son relativamente sencillos, los puede realizar personas sin alta cualificación, con lo cual pueden contribuir notablemente a fijar empleo y, bueno, pues fijar población, porque el empleo que se crea es estable, porque es algo que se debe mantener a lo largo del tiempo. Y bueno, pues como decía, la desinfección de las aguas también. Algunos ejemplos de humedales artificiales. Hemos intentado recopilar, ya llevamos tiempo intentando recopilar todos los ejemplos de humedales artificiales que hay en España. Es difícil por todas las administraciones que tenemos. No es fácil acceder a toda la información por igual, pero bueno, de los que hemos podido recabar, que bueno, pues tenemos ejemplos en Valladolid, en Zaragoza, en Castellón, en Extremadura, en Cataluña. Podemos calcular que sumamos en torno a unos 100. Suponiendo que se nos hayan olvidado otros 100 o que se nos hayan escapado otros 100, pensamos que en total en España puede haber en torno a 200. Cuando en España tenemos 5.800, más de 5.800 municipios de menos de 2.000 habitantes, que es los sitios en donde esta tecnología es muy apropiada. Con lo cual tenemos un enorme potencial, pero apenas el 3% de esos núcleos, de esos municipios emplean estos sistemas.
Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis, bueno, pues esa integración paisajística que os comentaba en Higueruelas, aquí cerca, hay un humedal artificial que lo podéis ver aquí. En este caso es como complemento a la depuradora principal, que es de aireación prolongada. Y bueno, pues como podéis ver, bueno, la población está en torno a unos 300 habitantes equivalentes y los rendimientos pues también son muy buenos. Otro ejemplo, en Planes, en Alicante, aquí podéis ver lo que es la depuradora. Aquí sí que el humedal, bueno, hay un lecho bacteriano inicial, pero a continuación están los humedales y como podéis ver, pues bueno, la integración paisajística también es muy buena. Los rendimientos de los principales indicadores que son de BO5 es demanda biológica de oxígeno y de QO es demanda química de oxígeno, que son ambos indicadores del contenido de materia orgánica. Y sólidos en suspensión es un indicador de pues, la materia que hay en suspensión y la turbidez que tiene el agua. Entonces también tenemos muy buenos rendimientos. Todo esto es información de la propia administración pública. Algunos ejemplos en Zaragoza y en Teruel. Quería destacar este en particular porque es una población ya bastante mayor, de unos 1.650 habitantes. Y bueno, la particularidad que tiene este sistema es que dentro de las modalidades que yo he presentado es una modalidad especial. ¿Vale? Hay un flujo vertical del agua en lugar de un flujo horizontal. Y bueno, pues eso permite optimizar el tratamiento. Aquí otro ejemplo de Puente de la Reina, en Castellón. En este caso también solo es el humedal, es la principal depuradora del sistema. Otro ejemplo en Badajoz. Como podéis ver, todos la verdad es que se encajan paisajísticamente muy bien. Y bueno, pues he querido hacer un poco de alusión al pueblo y bueno, pues ya nos la había presentado Mutaz antes, pero bueno, pues aquí lo que tenéis es en la zona baja del pueblo, tenéis aquí la depuradora, que he hecho un poco de zoom, tiene este aspecto. ¿Vale? Aquí tenéis el reactor biológico, donde se degrada la materia orgánica y se nitrifica el amonio, que es otro de los contaminantes principales, y el sedimentador secundario. Ahí se separan los fangos y el agua pues queda transparente y libre de sólidos. Para los habitantes que sois, incluso teniendo en cuenta la población estacional, que aumenta bastante en verano, se podría prever un sistema de depuración natural. No es cuestión ahora de que está en funcionamiento sustituirlo, pero llegado el momento en el que haya que hacer una reparación importante que suponga una inversión importante, pues sí que cabría plantearse si se opta por el mismo modelo que se tenía hasta ahora o si se opta por cambiar hacia un modelo más sostenible que consuma menos energía y bueno, y que se integre mejor en el paisaje. Aquí tenéis los datos que ya ha mostrado Mutaz, que bueno, los rendimientos son muy buenos. No hay nada que objetar al funcionamiento de la depuradora, pero sí quizás a la tecnología en sí, a ese consumo energético que tenemos ahí en la aireación y en los bombeos. Y ahora os voy a contar con un poquito más de detalle un caso en el que, bueno, pues es un municipio al que le tengo mucho cariño porque la verdad es que he participado casi desde que empezaron con la depuradora a diseñarla, a construirla y actualmente les hacemos un seguimiento para comprobar que todo funciona y para tener esos datos que son necesarios para convencer a la administración de que esto funciona, ¿vale? Se trata del municipio de Carrícola, en la Val de Albaida, al sur de la provincia de Valencia, que tiene una población de algo menos de 100 habitantes. Estos 100 habitantes producen un caudal diario de agua residual de unos 16 metros cúbicos al día. Bueno, pues su depuradora consta de 2 tanques Inhofe al inicio para sedimentar los sólidos más gruesos que son capaces de sedimentar, tienen una velocidad de sedimentación mayor. Eso es muy importante diseñarlo muy bien para evitar que los humedales se nos colmaten y que no funcionen correctamente. A continuación tienen el tratamiento secundario, que es ya basado en humedales. Concretamente tienen 2 en paralelo de flujo subsuperficial horizontal. Este tipo de sistemas funcionan completamente inundados permanentemente. El agua circula como si fuese un acuífero. Y a continuación tienen un tercer humedal también de la misma tipología.
para al final acabar con lo que nosotros llamamos la charca de anfibios, pero que responde a las características de humedal de flujo superficial. Como veis aquí, el agua sí que la vemos en superficie, de apenas 13 metros cuadrados. Bueno, pues aquí algunos datos. Los principales parámetros que han ido apareciendo a lo largo de la presentación, pues la de QO, la de BO5, los sólidos, porcentajes todos por encima del 95%. Sin embargo, no así los nutrientes, ¿vale? Como podéis ver, el nitrógeno total, que es NT, y PT significa fósforo total. Bueno, pues todavía se nos escapan en el efluente, las reducciones no son todo lo buenas que quisiéramos, pero es verdad que al tratarse de una población pequeña, la autorización de vertido que tienen no les exige eliminar nutrientes. Pero bueno, aun con eso y con todo, gracias a un proyecto europeo del programa LIFE, en el que colaboramos con el equipo de Francesc, que se llama LIFE Renature Watt, vamos a implementar 2 celdas adicionales de humedales específicas para eliminar nutrientes, para eliminar nitrógeno y para eliminar fósforo, para evitar bueno, pues los impactos que veníamos observando en el barranco que recibe las aguas residuales ya tratadas. Y también hemos hecho, gracias a un pequeño proyecto de la propia universidad, un seguimiento de la contaminación fecal. ¿Vale? La contaminación fecal son los indicadores microbiológicos que más se usan, son la bacteria Escherichia coli y los huevos de nemátodos intestinales. Bueno, pues a lo largo del sistema de tratamiento, esto es la entrada al humedal, al primer humedal, y así va avanzando a lo largo de todo el sistema, siendo esta reducción la que tiene lugar en la pequeña charca que hay al final, pues podemos ver cómo se va reduciendo significativamente en cada uno de los sistemas, especialmente en esa charca final, donde bueno, pues esos procesos de radiación solar, pero también de depredación por los invertebrados acuáticos que crecen, hacen que se alcancen unos niveles de depuración suficientes incluso para poder reutilizar el agua de forma segura. Eso es muy importante, porque allí en el pueblo hacen agricultura ecológica. Y bueno, además de agricultura ecológica, tienen agricultura también no ecológica. Y nos comentaban hace poco que están notando mucho, pues lo mismo que estáis notando aquí, que el acuífero está bajando cada vez más y que cada vez les cuesta más energía bombear el agua para regar. Entonces, bueno, pues disponer de estos 15 metros cúbicos al día depurados y aptos para poder ser reutilizados, pues para ellos es algo importante. ¿Vale? Se puede utilizar en distintos usos. Al encontrarse prácticamente por debajo de las 1000 unidades de número de bacterias, se puede usar sobre todo para bueno, pues distintos tipos de uso, pero sobre todo aquellos en los que el agua no entre en contacto con la parte comestible del cultivo. ¿Vale? Eso es importante. Y por otro lado, también se cumplen los requisitos de buena calidad para zonas de baño, con lo cual ya no estamos afectando tan negativamente al barranco que recibía el agua, que bueno, a pesar de ser un barranco, lleva agua de forma permanente y bueno, pues a lo mejor en algunas ocasiones sí que se utiliza como zona de baño. Tampoco es un barranco muy grande, pero para mojarse los pies y eso, pues a veces apetece. Bueno, aquí podéis ver a esos invertebrados acuáticos a los que hacía mención en acción. Ahí están alimentándose de partículas en suspensión y filtrando el agua. ¿Vale? Desempeñan una función muy importante porque al ser organismos filtradores, contribuyen tanto a la desinfección, porque se alimentan, ellos van filtrando las partículas que hay en el agua y parte de esas partículas son las bacterias. Entonces, pues las van consumiendo, haciendo que desaparezcan del agua, al tiempo que también controlan el crecimiento del fitoplancton, que son esas algas microscópicas que dan color verde al agua. Por lo tanto, evitan que la charca se ponga verde. Sí que crecen algunas algas flotantes filamentosas en superficie, pero lo que es el agua está muy transparente. Y bueno, pues esa pequeña charca pues se ha convertido en el hábitat de numerosas ranas, hemos visto también culebras, incluso los de allí del pueblo nos dicen que, bueno, pues que han visto incluso una pareja de gallinetas de agua por allí, por la charca.
Y bueno, pues no quería terminar la presentación sin mencionar otro tipo de sistemas. Estos están más, también forman parte de lo que conocemos como soluciones basadas en la naturaleza, pero están más enfocados a la gestión de aguas pluviales, ¿vale? Como habéis comentado que aquí en el pueblo pues también sería interesante, ya lo estáis haciendo de hecho en algunas de las partes, captar las pluviales, lo que no recuerdo si para llevarlas directamente al río o para almacenarlas para darle un uso posterior. Eso sería muy interesante. Estos sistemas consisten en cubiertas vegetadas en las azoteas, poner cubiertas vegetadas o pavimentos permeables, jardines de lluvia. Esta otra modalidad es una cuneta vegetada, que lo que recoge es la escorrentía superficial que se genera en momentos de lluvia de la calzada, se recoge aquí. Y todos estos sistemas lo que persiguen es recuperar procesos que en los modelos actuales de urbanización tenemos un poco mermados, porque sí, bueno, todos sois conscientes de que al urbanizar impermeabilizamos mucho el suelo. Entonces, bueno, pues recuperar estas zonas que sean permeables para infiltrar el agua y recuperar esa bajada del acuífero que estáis notando ya, de hecho, y que es una de vuestras principales preocupaciones, pues también ayuda. Además, también como almacenan el agua durante un tiempo, posteriormente pueden evaporarla, con lo cual también contribuyen a regular un poco el clima y mitigar ese efecto de calor que, bueno, en las ciudades es especialmente importante. Y bueno, pues nada, el principio en el que se basan es la retención descentralizada del agua de lluvia, es decir, en el lugar donde se producen. Nosotros apostamos por acompañar siempre que se pueda estos sistemas de aljibes para acumular agua y poder usarla posteriormente. Y bueno, pues con ellos ya no solo la recuperación del agua de lluvia, sino que también reducimos el riesgo de inundación, que también se ha comentado en la sesión de hoy, ya que al infiltrar gran parte del agua de lluvia, pues se reduce mucho el caudal que se genera y que escurre superficialmente. Y bueno, pues lo que son los sistemas contribuyen a mejorar el agua de esas escorrentías, a reducir el efecto de isla de calor y también a la generación de hábitats. Y con esto, bueno, con unas pequeñas conclusiones a modo de resumen, básicamente comentar que existe un gran potencial en España, pero que la implantación de este tipo de sistemas hoy por hoy es un poco escasa. Y que, bueno, pues estos sistemas, como os he puesto con datos que hemos tomado nosotros mismos, pues permiten alcanzar valores aptos para vertido, incluso para reutilización, muy importante, sin consumir energía ni reactivos. O sea, el principal residuo que se genera es los restos de vegetación que sí que es conveniente podarla una vez al año y los sedimentos que se nos acumulan en esos sedimentadores que hay al principio, que eso, bueno, pues sí que hay que extraerlo y deshidratarlo, pero que luego es todo material muy orgánico y muy compostable que se puede aprovechar posteriormente en los huertos. En Carrícola, de hecho, recuperan también los residuos orgánicos de los domicilios y lo compostan todo junto. Los residuos orgánicos que generamos en los hogares junto con la vegetación y los fangos que se generan en esos decantadores primarios. Para lograr el óptimo de tratamiento es importante incluir distintas opciones de humedales, como hemos visto, y nada, pues nada, aseverar otra vez que los consumos energéticos pues que son mucho menores y destacar que el acceso a la información pues es difícil, porque como habéis visto en la tabla que he mostrado al principio de costes y de consumos, pues no de todas las depuradoras podemos tener la información. Y con esto sí que acabo. Muchas gracias por vuestra atención.